Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos realizando un último ejercicio en la aplicación Java, en la cual tendrá todos los ejercicios ya previamente hechos en los anteriores videos, todos plasmados a programación Java, todos codificados y ampliados al sistema Java. Para lo cual, el día de hoy pues nos encontramos realizando un nuevo sistema utilizando el condicional switch y abarcando todos los temas anteriores, todos los videos anteriores subidos al canal, subidos al canal plasmados en este sistema. Sin más preámbulos, pues comencemos con nuestra aplicación. En una instancia, nos vamos a enfocar primeramente en escribir nuestro escáner. Nuestro escáner nos quiere decir que nos permite leer un número o un carácter, para lo cual vamos a ingresar el código escáner y yo voy a utilizar la palabra num para leer números. Ahora necesito el mismo escáner para leer letras o carácter, pero aquí en este caso le voy a cambiar como num. Ya. Una vez definido nuestro escáner, vamos a comenzar realizando nuestro menú. Nuestro menú va a constar de 4 opciones, para lo cual vamos a iniciar con un cierto margen aplicando nuestro menú, todas nuestras 4 opciones. Entonces, mandamos a imprimir y la cual vamos a escribir nuestro, nuestra primera opción, que sería, según nuestros ejercicios anteriores, el ejercicio número 1, la cual constaba de calcular el monto de el monto adeudado, interés. Ya, esto vendría siendo nuestra primera opción que mandamos imprimir, para la cual vamos a utilizar nuestro switch. Ahora, pero me dice que yo tuve anteriormente 4 ejercicios, para lo cual voy a ingresar 4 opciones. Voy a copiar el código 4 veces y solo voy a cambiar las opciones. Ok. Para la cual el segundo ejercicio me decía calcular la suma de todos los números ingresados. El ejercicio 3 era calcular los votos con varios parámetros. Y el último ejercicio era sobre calcular calcular la temperatura en rangos. Ya, pero también necesito que me lea una otra opción que me diga, ingrese la opción escoger o ingrese la opción del ejercicio que quiera conocer. Ya, si me dice ingrese un número, entonces, para la cual voy a leer un número. Entonces pongo el código IN para, para definirla como un número entero y pongo el num 1, la cual me va a decir que si es un número 1, me va a arrojar cualquier opción. Entonces, num 1 va a ser igual al num que yo previamente puse en el escáner. Sería num.nextIn, porque es un entero, y cerramos con un paréntesis. Punto coma. Listo. Me dice que ya leí un número, entonces voy a ahora activar mi switch. Y me dice que en el switch tengo que ingresar el número que yo leí anteriormente. Comenzamos ahí y abrimos llave. Abrimos una llave y así iniciaremos nuestro switch. Ahora, nuestro switch está dividido por casos. Entonces, por la cual, como dice 4 ejercicios, entonces, por la cual voy a ingresar 4 casos. Ya, una vez colocados los 4 casos, siempre va a haber una opción en el que si yo no ingreso una de opciones de mi menú, me va a arrojar otro resultado. En este caso sería el default.
Cada case, para que no se me genere un bucle, lo debemos cerrar. Entonces, en cada case yo voy a escribir la palabra break o romper para que no se me genere ningún bucle. Y lo mismo hacemos con el default. Listo. Ahora, en mi caso uno vamos a trabajar solo en mi caso uno. ¿Qué me dice si yo elijo el caso uno? Calcular el monto adeudado e interés. Me dice entonces que voy a mandar a imprimir, copio mi código que ya lo había realizado antes y quiero que me lea. Se ha elegido la opción uno. La opción uno. Entonces, para la cual voy a copiar el mismo código y agilizar el procedimiento, todo el procedimiento. Entonces, me dice calcular el monto que adeuda el cliente, además de el interés a pagar. Ahora, necesito decir que voy a ingresar los días y los parámetros a elegir. Entonces, para lo cual voy a decir que ingrese el número o los días, ingrese los días atrasados. Atrasados. Listo. Como dice ingrese, entonces también quiero leer. Voy a ingresar un número como entero. Entonces, en este caso voy a ingresar num2, va a ser igual al num que yo ya definí anteriormente para leer mis números. Entonces pongo num.next, next int, abro paréntesis y cierro con un puntito. Ahora, como ya puedo leer, una vez ingresados los días trazados, voy a leer este número 2, para lo cual me va a arrojar un condicional. Todo este primer caso se basa en condiciones tras condición. En este caso sería el if anidad. Entonces, para la cual voy a escribir mi primera condición. Quiere decir que mi condición que if va a ser igual a mi número 2 a mi número ingresado, que debe ser mayor a 30. Además de ello, quiere decir que sea mi número 2 menor o igual a 60. Entonces quiere decir que si ingreso un número en este rango me va a cumplir alguna respuesta. Entonces comienzo con una llave. Entonces, si quiero que se me lea o que me diga si quiero que se me lea o me diga alguna de las opciones, para la cual entonces voy a escribir el código de leer o imprimir. Y necesito que me diga, usted recibe un monto del 2%, porque el ejercicio me decía 2% cuando es entre 30 y 60. 2% por el interés a pagar o por el interés a atrasar. Y cerramos. Ahora, si quiero calcular cuál sería la cantidad, entonces quiero decir que voy a ingresar el sueldo, el sueldo actual. A partir de esto, lo que yo ingrese en esta parte, me va a realizar todos los cálculos. Entonces voy a leer un número. Entonces, para la cual, ¿qué número voy a ingresar? Pongo int y num3. El num3 es lo que yo voy a hacer en cálculo. Igual a mi num.next in, abro paréntesis y cierro con un punto y coma. Ahora, ya me puede leer en este caso, pero yo necesito algo más, el cálculo que me permita a mí sacar el interés y lo que yo voy a pagar, para lo cual ingreso y digo mul es igual al num3 que yo ingresé multiplicado por mi descuento. El descuento es del 2%, sería por el 2,02 y cerramos con un punto y coma. Ahora, a partir de eso me va a llamar solo mi mul, pero yo necesito además el valor total. Como aquí me dice que voy a multiplicar por un decimal, entonces yo aquí no le debo poner entero, sino un decimal. Y la única opción que me dice para escribir un decimal sería el doble. Y se me borró el error. Ahora, necesito sumar el interés más mi celda actual. Entonces, para cual voy a escribir el doble y pongo el literal suma, porque voy a hacer una suma. En cuanto cual, el num3, que sería mi sueldo actual, más mi porcentaje que yo calculé en mi multa. Y cerramos con un punto y coma. Ya. Ahora, una vez calculado todo en nuestro cálculo, valga la redundancia, procedemos a imprimir los resultados, que quiero que se me lea a mí cuando yo ya ejecuto todo ese procedimiento. Entonces, mando a imprimir y digo su valor a pagar
su valor a pagar por el interés, por su valor a pagar por el aumento sería en este caso, por el aumento del 2%, porque aplicamos el 2%, es de 2 puntos, espacio, y llamamos a nuestra variable móvil, porque tan solo quiero saber cuánto se va a aumentar el 2%. Ahora, necesito que me arroje el resultado total de toda mi operación. Entonces mando a imprimir y digo que su valor ingresado, todo su total a pagar, todo su total a pagar por el interés atrasado es de, y llamamos a nuestra segunda variable, que sería la suma, más suma. Listo. Ya tenemos nuestra primera parte en el que dice que si se me cumple el if en este rango, me ejecute todo este procedimiento. Ahora, ¿qué pasa si no se me ejecuta en todo este rango? Entonces, aquí voy a lo que yo voy a ingresar, el else. El else me quiere decir que caso contrario, si lo de arriba no se me cumple, entonces lo de abajo me tiene que cumplir como algo diferente. Entonces, else, pero aquí viene mi otro if, por algo lo llamamos if añadido. ¿Qué quiere decir el if añadido? Que quiere que me va a arrojar un if tras un otro if tras otro if. Entonces, para la cual yo voy a copiar todo este código desde aquí hasta aquí, lo voy a copiar. Y tan solo lo transcribo aquí en el else. Control V. Ahora, para que no se me ejecute un bucle, tengo que yo cambiar ciertos datos para completar ciertos parámetros. Si en el primer parámetro de 30 a 60 me genera el 2%, entonces en el segundo parámetro es en el rango de 61 para el rango de 90. Quiere decir que si el número 2 que yo ingresé está en el rango de 61 y 90, me va a arrojar otro resultado, otro porcentaje, perdón, el cual es el 5%. Entonces cambiamos en 5% y cambiamos a todos los valores del cual nosotros excluimos 2%, lo cambiamos por un 5% y el resultado me va a dar el mismo. ¿Por qué? Porque las operaciones tienen el mismo procedimiento y el mismo resultado, que es mul y suma. La suma y el mul se van a reflejar al momento de finalizar. Ya. Ahora, ¿qué pasa si quiero cumplir hasta 120 días, pero me dice que recién voy en 90? Entonces, nuevamente, abro llaves, escribo mi else y hago control V, porque ya tengo el código copiado. Tan solo para ahorrarnos un poco de tiempo, copiar el código. Ahora aquí me dice que está de 60 a 90, pero yo no quiero aquí de 90, quiero de 91. A partir de 91 hasta 120 días, 129 días. Ya, ¿qué va a pasar en este rango de aquí? Se me va a aplicar un descuento del 5%. Todo este procedimiento debe hacerse en el mismo rango. El mismo procedimiento, ¿para qué? Para que me arrojen los resultados correspondientes. Ya, en el espacio aquí. Aquí sería 2% porque estoy sacando el 2%. Aquí sería el 5% porque saco el 5%. Y aquí sería el 7%. Estamos sacando por porcentajes ahora. Ya, estoy sacando el 5%, el 7%, el 2%. Para lo cual yo igual debo... Corte. Ya, para lo cual yo debo asimismo cambiar los datos que me pide el ejercicio. Si en este ejercicio de aquí me pide el 2%, yo lo multiplico por el 2%. Si en este ejercicio de acá me pide el 5%, yo lo multiplico por el 5%. Ahora, si este ejercicio de aquí me pide el 7%, pues tan solo lo cambio y le digo que al 7%. Al 7% está lo que es el rango de 91 hasta 129 días de atraso. Entonces, para lo cual me dice que mi ejercicio hasta más mayor de 120 días. Entonces, yo necesito un último condicional. Entonces, para lo cual abro una llave y control B, nuevamente lo mismo. Pero en este caso tenemos que cambiarlo de valores a mayor de 120 días. ¿Qué pasa si esto se me cumple? A eso se refiere. ¿Qué pasa si es a mayor de 120 días? Quiero que me ejecute otra operación, el cual es de 15%. Ya no es 7, ahora es del 15%. Y lo mismo cambiamos en estos datos pequeños, los datos que vamos a calcular con anteriormente. Ahora, desde aquí voy a calcular el 15%. Entonces, para lo cual, nuevamente, voy a modificar mis cálculos y pongo el 15%. Ya, hasta mientras, vamos lo que es el if condicional añadido, el if añadido. Y ahora, me dice
¿Qué pasa si esto se me cumple? Esto de aquí, si el número ingresado es mayor a 120 días, me va a arrojar este resultado de aquí. Y ahora, ¿qué pasa si no es el correcto? El número correcto, es un número menor, pero mucho más menor. Entonces, escribo mis llaves y pongo el else y quiere decir que hasta ahí quedan mis llaves, mi suite, mi pequeña partecita del ejercicio uno. ¿Ya? Entonces, para lo cual digo que si no se me cumple esta partecita de aquí, esa partecita aquí, si no se me cumple, pues tan solo voy a que me dé imprimiendo un valor negativo. Ya, y que me diga la opción es incorrecta o la cantidad ingresada es incorrecta. Es incorrecta. Y lo cerramos. Listo. Ahí se me acabaría lo que es el primer ejercicio el primer case, se podría decir. Del menú, este primer ejercicio lo hemos terminado en este apartado. Ahora vamos con nuestro segundo case, el case 2, el ejercicio 2. ¿Qué me dice el ejercicio 2? Que sume o que calcule la suma de todos los números ingresados. ¿Qué quiere decir? Que voy a ingresar varios números y me calcule la suma de esos números. Entonces, para lo cual voy a necesitar las siguientes variables en cero, que comience desde cero. Entonces, para lo cual necesito la b, que debe ser igual a cero, punto y coma. También necesito lo que es una palabra cualquiera, con tal que me sume. Entonces voy a poner int suma es igual a cero, punto y coma. Ahora necesito una multiplicación o una suma 2, cosa que no lo sabemos. Entonces voy a poner un int suma 1. Ustedes pueden poner la variable que quieran. En este caso voy a poner solo suma 1. Y cerramos. Ya. Una vez teniendo todas estas variables modificadas y que valga cero, vamos a iniciar con nuestro algoritmo, el cual iniciamos con el do. El do me quiere decir hacer. O mientras hacer, me va a ejecutar un bucle, lo cual yo necesito para calcular la suma de todos los números. Entonces, me dice que el do, y yo abro una llave. Ya. Dentro de mi do, vamos a ejecutar todo un problema, todo un procedimiento para que me calcule la suma de todos esos números que yo voy a ingresar. Entonces, para lo cual escribo el código imprimir, y me tiene que decir el código. Ingrese su número. Ingrese su número. Ahora, pero que si como me dice ingrese, entonces debo también leerlo. Entonces pongo b.next in, abro y punto y coma. Pero aquí me falta la variable que aún no la defino, que se tiene que relacionar con mi escáner. Escáner es igual a num punto next. Ahí está. Ya. Ahora, una vez que me lea mi número, voy a ingresar una condición, que si algo se me cumple, me arroje más condiciones. Entonces, el if me dice que b debe ser mayor a cero, y eso sí me debe ejecutar, la cual me dice que si eso se cumple, entonces voy a poner lo que yo definí acá arriba como suma, más, punto y coma. Suma más me quiere decir que le voy a sumar un número 1 a la suma, a la que yo haga arriba y la definí como sea. Suma 1. Ahora necesito también otra suma que me diga la suma 1 más igual a b, a la variable que yo ya ingresé como sea. Punto y coma. Ya. Ahora, en esta partecita de aquí, yo ya generé mi espacio de trabajo, en la cual el if se encarga de hacerme todo el procedimiento. Pero en el caso del do, voy a generar yo un bucle. Entonces, que me genere hasta ciertos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Los siguientes. Escribo will, que significa mientras que voy a realizar todo este procedimiento hasta ciertos mandatos. Y por eso viene el código will. ¿Hasta cuándo? Entonces, ven, voy. La variable que yo escribí aquí en este apartado, que sería b, debe ser diferente de cero, diferente o igual a cero. Además de ello, necesito un rango específico, el cual es, abro paréntesis, busco la variable que quiero que se me ejecute como un bucle, que en este caso sería b, estamos hablando de b. B debe ser mayor o igual a cero, y aquí sí, la separamos por dos líneas verticales. O tan solo con el i. Y también además de ello, b debe ser mayor a 30. Ya, este va a ser se podría decir, mis opciones hasta cuando yo pueda ingresar, hasta cuando se me ejecute el bucle, tiene esos parámetros. Y eso cerramos con un puntico.
Hice cero. Ahora, necesito que me arroje mis resultados. ¿Qué necesito que me imprima? Entonces, necesito que me imprima. Usted ha ingresado dos puntos, abro comillas, y llamo mi variable suma, la que voy a decir que voy a sumar todos los números que ingresé, pero solo número uno, número 2, usted ha ingresado número uno, número 2, entonces solo esas partecitas. Para la cual pongo solo suma, abro unas comillas y solo pongo números. ¿Qué quiere decir? Aquí me va a arrojar un número. Entonces digo, usted ha ingresado 5 números. Ese me va a leer los números. Ahora necesito la suma total de todos los números que ingresé, para la cual nuevamente copio mi sistema y le mando a arrojar el resultado de la suma de los números mayores a cero. Y números mayores a cero suma, bueno, o son dos puntos y llamo ahora a mi suma 1. Sumo, listo. Hasta case 2, puedo observar que no se me genera ningún bucle hasta el momento, ningún error. Entonces quiere decir que vamos por un muy buen camino. Ahora bien, continuando con nuestro proyecto, vamos a nuestra opción 3, en la cual nos dice que vamos a calcular los votos de con varios parámetros. Entonces, al momento de iniciar con nuestro case 3, vamos a iniciar con 4 variables en enteros, todos ellos igualados a cero. Las que vamos a utilizar serán int, en este caso a igual a cero. También vamos a necesitar una variable b igual a cero. Y también, como son votos y me dice a través de varios parámetros, los candidatos son A, B, pero siempre va a haber una tercera opción que va a ser nulos. Y los que vamos a leer serían solo votos. Entonces sería int voto igual a cero, punto y coma, y mi nuls, o los votos nulos que nosotros vamos a ingresar como enteros y a través que comiencen desde cero. Ahora, siguiendo con el programa, vamos a hacer que me imprima algo al público. No sé, tal vez que escriba los votos o algún sistema más. Entonces, la cual yo quiero decir que ingrese el número total de votos. Entonces, voy a decir que ingrese el número total de votos. Listo. Que me ingrese el número total de votos, para la cual yo también voy a leer ese número total de votos. Entonces, escribo int y digo total de votos va a ser igual mi variable scanner que yo definí con anterioridad, la cual vamos a ponerle como no. Num.nextInt, porque es entero, abrimos paréntesis y cerramos con un punto y coma. Ya, ahora ya acabé de leer. Para lo cual voy a hacer una condición cíclica, para lo cual, valga la redundancia, vamos a necesitar nuestra condición for, que significa for. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué me sirve en este caso? ¿Qué vamos a utilizar? Me dice que va a ser un entero, pero, y vamos a poner cualquier letra, una variable, una palabra. En este caso voy a poner m, para la cual m debe ser igual a 1. Este va a ser mi inicio. Entonces, y pongo punto y coma, y cómo se va a ir dando todo ese programa. Entonces me dice que m va a ser menor o igual a mi tb, o sea, hasta cuando yo quiero que se ejecute. Por eso yo voy a ingresar los números y hasta ahí quiero que se me ejecute todo el programa y estamos con un punto y coma. Además de eso, que se me sume más números. Por eso, más. Y iniciamos nuestro condicional for al momento de aplicar una llave. Ya aplicamos una llave y estamos abriendo todo totalmente. Todo el for. Ahora, el for. ¿Cómo vamos a iniciar en este for? Necesito que el for me, necesito que el for me envíe a todos los votantes. Si yo ingreso aquí y total de votantes, me envíe esa lista de votantes. Entonces, ¿para cuál voy a solicitar o voy a imprimir? Voy a decir los votantes o número de votantes, en este caso. Pongo el signo del numeral, cierro comillas y voy a llamar a mi más, a lo que yo puse en mi for. Más, abro comillas nuevamente y ahí se lo voy a poner 2 puntos. Listo.
me dice que si yo ingreso al ciclo for, me dice que va a enviarme varios votantes, varios escribir, todo dependiendo a la cantidad que ingrese a esta registro de aquí. Ahora, si yo digo, si a mí me dice votantes, cuántos votantes que incluso me den su voto, entonces voy a leer ese voto. Entonces, voto es igual a num, porque yo definí esto como scan, en scanner.next, int, porque es un entero, y cerramos con un punto y coma. Ahora, necesito una condición para decir que si se me cumple algo, si se me cumple el voto, me sume uno a mi resultado, o si no, le sume al otro, dependiendo cómo esté esta condición. Entonces, estructuramos if voto igual a 1. Si esto se me cumple, entonces, si esto se me cumple, vamos a decir que a mi candidato A lo vamos a sumar más 1. Y punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si esto no se me cumple? Entonces viene mi condicional else. Else me quiere decir que si no, eso no se me cumple, entonces mis votos se agreguen al candidato B. B más punto y coma. Ahora, ¿qué pasaría si no se me cumpliera ninguna de estas dos? Yo necesito otra condición para entonces eso. Para cual, aquí en este else de aquí voy a ingresar un else if. ¿Qué me quiere decir el else if? Que también aquí va otra condición. Entonces la condición cuál va a ser si el voto es igual a 2, que es muy diferente al de arriba. Y si me cumple el voto es igual a 1, se me va a arriesgar. Si no, caso contrario, al de acá, pero aquí cambia el número. Cerramos. Si esto se me cumple, se me sume esto de aquí. Y si no se me cumple, le pongo el else, abrimos llaves y agregamos los votos a null. Null más y punto y coma. Listo, hemos cerrado nuestro proceso, todo lo que vamos nosotros a calcular, todo el cálculo ya está cerrado. Ahora viene lo lógico, todo lo que es lógico. Entonces, digo que mi condición if, vamos a comparar si A, si la variable o el candidato A es mayor que B, entonces abrimos con ya una llave y digo que si esto se me cumple, mando a imprimir. ¿Qué mando a imprimir? Los resultados. Entonces, el candidato A es el ganador. ¿Y qué pasa si esto no se me cumple? Entonces viene ahí nuestra otra condición, el else if, porque son tres. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué me compara mi else if? Si B ahora es mayor que A. Entonces quiero que se me cumpla esa condición. Else if. Si eso se cumple, entonces que me imprima el candidato. El candidato B es el ganador. ¿Y qué pasa? Ahora, si esto no se me cumple, entonces ahora sí viene mi else. Cerramos con mi else. Si esto no se, si lo de arriba no se me cumple, entonces van a imprimir que es un empate o los votos son nulos. Para lo cual, si estamos comparando dos candidatos, entonces vamos a escribir hubo un empate entre los dos candidatos, entre los candidatos A y B. Esa es mi razón lógica. Sí, una vez hecho los cálculos, la razón lógica, entonces ahora viene mi resultado de toda mi operación. Entonces digo, imprimo resultados, tres resultados y mi asignación. ¿Qué quiero decir en esta primera parte? Los resultados de las elecciones, resultados de las elecciones. ¿Qué resultados quiero que se me arrojen en este caso? Si ganó A, si ganó B, si ganó el nulo, si hubo empate. Entonces, para lo cual voy a ingresar el voto o votos para el candidato A son 2 puntos y llamamos a mi candidato A, al resultado que me llena. Ahora, necesito ver cuántos votos obtuvo B. Entonces, le voy a escribir votos para el candidato B son 2 puntos y llamamos al resultado que me dio, más B. Ahora, ¿qué pasa si ninguno de los dos es el ganador? Entonces, para lo cual voy a escribir votos nulos. Voy a mandar como votos nulos, o la cantidad de votos nulos son 2 puntos y llamo ahora a mi resultado, o más, no, y listo.
Esto sería por el ejercicio número 3 de todo este proyecto. Tan solo es pasar de PSI, que ya lo hemos hecho con anterioridad en los antiguos videos, y transformarlos a código ya. Ahora, para finalizar todo nuestro proyecto realizado en Java, vamos a crear un ejercicio más en X4. En X4 vamos nosotros a crear un programa que me diga, calcule la temperatura en rangos. ¿Qué quiere decir en rangos? A una cierta hora vamos a calcular la temperatura y al final me va a arrojar la temperatura media y la temperatura baja y alta. Entonces, para lo cual vamos a iniciar con ciertas variables que la vamos a insertar como estáticas, se podrían decir. Entonces, voy a ingresar a int y le voy a poner a su temp, a la suma de las temperaturas. Su temp, voy a decir que esto va a ser igual a 0. Punto y coma. Entonces también voy a decir que mi float también le voy a hacer a la temperatura máxima, va a ser igual a menos 999, a 9999. Esos son valores estáticos que tan solo los vamos a mencionar y los será calculados. Con ello nosotros vamos a sacar nuestros resultados finales. Entonces pongo el float y también necesito mi temperatura mínima. Esto va a ser igual a 999.000, a 9.999. Ahora, una vez puesta en definir nuestros enteros, nuestros números estáticos, nuestras constantes, vamos a ingresar ahora a nuestro código. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a emplear? Primero, vamos a utilizar el condition for. ¿Qué quiere decir for? Que voy a ingresar que el número entero, que i o que o la variable o el número que yo quiero poner, que i va a ser igual a 1. Ese es mi valor inicial. Dice que de ahí parto. Entonces, además de eso, que mi i debe ser menor o igual a 6, porque son en 6 rangos, por cada 4 horas. En 6 rangos, separo punto y coma, y me va a decir que a i le voy a sumar más 1. Ahora, si el for se me cumple, me va a arrojar un bucle. Entonces, en el bucle yo quiero que se me lea ciertos aspectos, el cual tiene que cumplir nuestro, para crear nuestro proyecto. A la final, que me va a dar resultado. Aquí me dice, voy a decir que me ingrese la temperatura. Entonces, voy a escribir ingrese las temperaturas. Ingrese las temperaturas del exterior. ¿Pero en qué? En grados Celsius, le voy a decir, especificando. En grados Celsius. Ahora, aquí viene, vamos a insertar un pequeño código, un mini código, para que me diga cada 6 horas, a partir de 4. A partir de 4 horas, cada 6 en ese tiempo, en ese rango. Entonces, pongo más, abro paréntesis, y digo que i le voy a restar 1, pero a la vez lo voy a multiplicar por 4. A través de esto me va a arrojar 6 resultados. 24 va a ser el total. Ya, entonces, para la cual cierro comillas, y voy a decir que me diga en horas. Horas, cierro. Ahora, una vez que ya mandé a imprimir, me dice ingresa las temperaturas, para lo cual de ingresar también necesito leer el nombre. Entonces escribo int y pongo temperatura, va a ser igual a que a mi num que yo ya ingresé en mi escáner, punto next in, y abro paréntesis y lo cerramos con un puntito. Listo. Ahora vamos a nuestro pequeño cálculo. Iniciamos con las variables que nosotros las dejamos como constantes. Iniciamos con esta introducción. Ahora vamos con el cálculo. ¿Cómo vamos a hacer nuestro cálculo? Primero, que la suma de temperaturas, su temp, debe ser igual a mi temperatura. Y ahora vamos a ver más. Entonces, quiere decir que voy a iniciar con una condición if. If, todo el rango de if tiene que ser de mi temperatura, debe ser mayor a la temperatura máxima, el TMA. Y así esto se me cumple, quiero decir que mi temperatura máxima debe ser igual a mi temperatura. Ahora, ¿qué pasa si esto no se me cumple? Tan solo tengo aquí el sí. Si esto se me cumple, o if, un segundo if. En este segundo if voy a escribir mi temperatura debe ser menor a mi temperatura mínima. Abro llaves, y si esto se me cumple, entonces digo que mi temperatura mínima es igual a mi temperatura. Y cierro.
Para lo cual ya acabé mi cálculo, todo lo que es mi cálculo. Ahora vamos con el arrojar los resultados. Para lo cual necesito un valor decimal en el que me diga doble la temperatura media va a ser igual a mi suma de temperatura, a mi subtem dividido para 6. Y cerramos con un punto y coma. Ese va a ser un mini cálculo que también lo vamos a utilizar para calcular la temperatura media, la temperatura a cierto punto del mediodía. Entonces, ahora sí vamos a arrojar los resultados que me dio todo este procedimiento. Para lo cual voy a copiar el código imprimir, y voy a ingresar. Entonces, para lo cual quiero que me diga, que me arroje el resultado de la temperatura media, la temperatura media o la temperatura alta o baja. Entonces escribo temperatura media del día, dos puntos, cierro comillas y llamo a mi resultado de media, lo que yo calculé en ese pequeño recuadro, en esa pequeña operación. Y agrego comillas y digo que son grados Celsius. Ahora voy a copiar este código y lo voy a aumentar 3 veces. ¿Para qué? Porque necesito calcular la temperatura media, calcular la temperatura alta y la temperatura baja, para lo cual necesito esos 3 códigos. Entonces pongo la temperatura más alta y aquí la temperatura más baja. Entonces, para la cual aquí yo voy a ingresar o voy a llamar a mi temperatura máxima, y acá abajo a mi temperatura mínima. Y a partir de esto ya se acabaría nuestro proyecto, nuestro algoritmo a través de utilizando un switch con 4 opciones. Cada opción tiene un ejemplo, un ejercicio ya previamente aplicadas en el sistema PCI. Pero aquí me falta una pequeña parte. ¿Qué pasa si ingreso un número que no esté en el rango, un número que no esté en las opciones? Me va a arrojar al default. Y el default también quiero escribir, quiero decirle, enviarle un mensaje a decirle que la temperatura fue mal elegida o la categoría fue mal elegida. O la categoría incorrecta. Y cerramos con una yes. Y listo. ¿Qué pasa? ¿Cómo actúa mi default? Si yo voy a ingresar un número que no esté en el menú, ya sea un 10, un 20, cosa que no esté en el menú, me va a arrojar directamente al default. Bueno, ingeniero, este ha sido el último video. Espero le haya gustado. No se olvide dejar su like para próximos videos, próximas intervenciones, aplicando todo el conocimiento con usted para este aplicativo. Ha sido un gusto y nos vemos en una próxima oportunidad.